Alumnas y alumnos de la secundaria 30 para trabajadores. Nuevamente estoy con ustedes, soy el profesor Héctor Miguel Telles Pineda, Ciencias 2, Física. La semana pasada hemos estado viendo propiedades de la materia. Vimos lo que es la materia, vimos que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa, volumen y peso. Hoy vamos a ver un poquito de matemáticas, vamos a ver qué es esto del volumen y de la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y su unidad de medida es el gramo. Pero cuando tenemos 1000 gramos, esta unidad de medida que deriva del sistema métrico decimal y que viene y que la diseñaron los franceses y que fue algo que nos trajo Maximiliano en ese imperio francés, sus unidades de medida, sobre todo lo que es el sistema métrico decimal y lo que es masa. La masa, su unidad de medida es el gramo. Y 1000 gramos, los franceses se les hacía una cantidad muy grande, de hecho es una cantidad muy grande, y decidieron quitar los ceros y darle la unidad. Y la unidad sería el kilogramo. Esa sería la unidad de masa. O sea, tenemos gramos, 1000 gramos sería el kilogramo. Entonces, ¿qué es la masa? Es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Esto es muy importante porque podemos tener cuerpos de diferente tamaño, pero con la misma masa. O sea, puedo tener 1 kilo de algodón y 1 kilo de clavos, es la misma masa, pero van a tener diferente volumen. Eso es lo interesante. Que ahora vamos a ver esto del volumen. Aquí en el volumen también es interesante esto de la unidad de medida. Dentro del sistema internacional lo que vamos a utilizar es el metro. El metro, pues ya tenemos múltiplos, submúltiplos, tenemos decímetros, decámetros, kilómetros, milímetros, centímetros, etcétera. Hectómetros también, ¿verdad? Entonces, el metro es nuestra unidad de medida y de ahí hay centímetros, decámetros o kilómetros. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Por ejemplo, si yo tengo un metro y lo divido en 100 partes iguales, la unidad va a ser 1 centímetro. Esto quiere decir que 1 centímetro, en un metro hay 100 centímetros, es igual a 1 metro, ¿verdad? Pero si no utilizáramos los centímetros, tendríamos que utilizar puntos decimales. Por ejemplo, tendría que decir 0.01 metros en lugar de quitar el punto decimal, utilizar la unidad y decir esto es igual al centímetro. Entonces, 0.01 metro sería 1 centímetro o una décima de metro, pues serían 10 centímetros. ¿Ven qué interesante es esto? ¿Verdad? Entonces, vamos viendo que el volumen lo vamos a medir con el sistema métrico decimal. ¿Pero qué es el volumen? ¿Sí se acuerdan qué es el volumen? Habíamos dicho que es el espacio que ocupa un cuerpo, pero yo les había comentado en el video anterior que para no tener tanto problema con esto del volumen, que creo que no es difícil decir que es el espacio que ocupa un cuerpo y comprenderlo, ¿verdad? Pero es el tamaño de las cosas. Por ejemplo, este tamaño de esta pintura, esto es 1 litro en volumen. Pero vamos a ver por qué es 1 litro. Y vean cómo aquí tengo 1 litro. Este es un cilindro, este es un cubo irregular. Realmente los dos son cubos, pero este es un cubo irregular y este es un cubo regular. ¿Ven qué interesante? Los dos son cubos, pero irregular, regular. Y los dos tienen la misma capacidad, el mismo tamaño. Se parece que es diferente, ¿no? Parece que este es más grande que este, pero en realidad es el mismo tamaño. Entonces, ¿qué es el volumen? Pues el tamaño de las cosas o el espacio que está ocupando un cuerpo.
Fíjense bien cómo vamos a medir el volumen. Entonces, vamos ya vimos que hay centímetros, que hay kilómetros. Por ejemplo, 1000 metros es igual a 1 kilómetro. Ya no pongo el 1 porque aquí me está dando la unidad kilómetros. Entonces, 1000 metros es 1 kilómetro. Entonces, aquí nuevamente quito ceros y digo kilómetros. Porque si no, imagínense. Entonces, imagínense decir de aquí a Cuernavaca hay 70,000 metros. Son muchos ceros. Entonces digo 70 kilómetros. Quiero que vayan viendo esto de las conversiones. Cómo convertir metros a centímetros, a kilómetros o a milímetros incluso, ¿no? ¿Cuántos milímetros hay en un centímetro, en un metro? La palabra milímetro me dice 1000. La palabra kilómetro, la palabra kilo significa 1000, por eso kilogramo, kilómetro, 1000 metros, 1000 gramos, porque la palabra kilo significa 1000 y yo puedo quitar muchos ceros. Lo mismo va a ocurrir con el volumen o con las áreas, ¿verdad? Fíjense bien. Si yo multiplico m por n o metros por metros, esto es igual a metros cuadrados. ¿Se va comprendiendo? Es lo mismo que decir a por a igual a a cuadrada. X por x, x cuadrada. Entonces m por m, metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? No se confundan. M por m, a m más m. Esto sería igual a 2m. Fíjense bien. Ahora ya tengo metros cuadrados. Si tengo centímetros, por centímetros es igual a centímetros cuadrados. ¿Y qué quiere decir? Que estamos hablando de una superficie cuadrada o una superficie plana. No importa la forma que tenga. Puede ser circular o puede ser cuadrangular. Este es un cuadrado. También estamos acostumbrados a que decirle cuadrado, rectángulo, porque así nos lo decían en la primaria, porque así crecimos, así los usamos la diferencia. Pero la palabra cuadrado significa 4 lados, los dos tienen 4 lados. La diferencia es que este es un cuadrado regular y el rectángulo sería un cuadrado irregular. ¿Ven qué interesante está esto? Ahora ya tengo que m por m es igual a m al cuadrado. ¿Ven? Y si fueran centímetros, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. ¿Se comprende hasta ahorita? Entonces, ¿qué estamos hablando de centímetros cuadrados? De superficies planas. Fíjense bien, pero ahora vamos a hablar de un volumen. Vamos a hablar de volumen. Ahora tengo m por m. Ya habíamos dicho que m cuadrada. Pero le voy a dar otra dimensión. Le voy a dar esta otra dimensión. Y ahora es m por m por m. Entonces tengo m cuadrada por m o por metros. Me va a dar metros cúbicos. ¿Ven qué interesante? Y se utiliza muchísimo, sobre todo en la construcción, en la casa. Por ejemplo, los tinacos normales de estándar de aquí de la ciudad, de cualquier casa, es de 1 metro cúbico. Pero ¿cuántos litros hay en 1 metro cúbico? Bueno, primero vamos a ver qué es el litro. Fíjense bien, si yo tengo centímetros por centímetros, esto es igual a centímetros cuadrados. Estamos hablando otra vez de una superficie. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Pero ahora voy a multiplicarlos por otros centímetros. Entonces, centímetros cuadrados más centímetros serían centímetros cúbicos. Todos los maestros de matemáticas y los de física siempre ponemos centímetros cúbicos
en esta expresión, pero déjenme decirles, para una cosa cultural o para la industria, para un laboratorio, los centímetros cúbicos no se expresan así. Los centímetros cúbicos se expresan C.C. Estos son centímetros cúbicos. Lo podemos ver en los autos. Los autos dice atrás 1600 cc. ¿Qué quiere decir? 1600 centímetros cúbicos. ¿Qué son los centímetros cúbicos? El tamaño de un cuerpo. En el caso de los autos, sería el tamaño del motor. Por eso se expresa así. Pero cuando el tamaño es muy grande, cuando tenemos un motor demasiado grande, ya no se va a expresar así. Se va a expresar en litros. Pero vamos a ver qué es el litro primero. Ahora bien, si tengo centímetros por centímetros, tengo centímetros cuadrados. Pero si le doy otra dimensión, o sea, le doy el volumen, ya tengo centímetros por centímetros por centímetros. Esto es igual a centímetros cúbicos. Entonces, como esto mide 1 por 1 por 1, es 1 centímetro cúbico el que tengo de volumen. Los centímetros cúbicos, si han observado, se utilizan mucho en las jeringas. Cuando vamos a poner una jeringa, llegamos y decimos que una jeringa de 3, de 4 o de 5 centímetros cúbicos. Pero también es equivalente al mililitro. Quiere decir que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Entonces es correcto decir 10, 5, 4 mililitros o centímetros cúbicos. Fíjense bien. Tengo un cubo que mide 10 por 10. 10 por 10, 100. Por 10, 1000. Vamos a escribirlo aquí. 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. 10 por 10, 100. 100 por 10, 1000 centímetros cúbicos. Porque centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Por centímetros, centímetros cúbicos. Es lo que tiene este cubo que tengo en mi mano. 10 por 10 por 10 son 1000 centímetros cúbicos. Pero la cantidad 1000 centímetros cúbicos como que también se escucha muy exagerada. Porque imagínense llegar a la tienda y decir, me da 1000 centímetros cúbicos de leche. ¿Verdad? Es como una cantidad muy grande, ¿no? Pero pues hagan la prueba, vayan a la tienda y digan, quiero 1000 centímetros cúbicos de leche, o de refresco, o de agua, ¿no? Por ejemplo, llegar y decir, quiero un refresco de 2000 centímetros cúbicos, se oye muy fuerte. Entonces, 1000 centímetros cúbicos, ¿cuál creen que va a ser la unidad? Pues va a ser el litro. El litro va a ser la unidad de los 1000 centímetros cúbicos. Quiere decir que este cubo que mide 10 por 10, que es regular porque todos sus lados miden lo mismo, me va a dar 1000 centímetros cúbicos y la unidad sería un litro. Aquí tengo un litro en volumen, pero aquí en este cilindro también tengo un litro. Se ven diferentes, pero es el mismo tamaño, aunque yo veo este cuadrado y este cilíndrico, es el mismo tamaño. Los dos tienen el mismo volumen. Los dos son dos cubos de un litro. Entonces, ¿ven qué interesante? 1000 centímetros cúbicos me va a dar un litro. Entonces, si se dan cuenta, nuestro sistema métrico decimal o nuestro sistema de medición está hecho para quitar punto decimal o para quitar ceros. Entonces, ahora ya vimos que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. 1000 centímetros cúbicos es igual a litro. Quiere decir que en un litro hay 1000 centímetros cúbicos o
1000 mililitros. ¿Ven qué interesante? Y así va a ser, porque ahora vamos a suponer que tengo 1000 litros. Ahora tengo 1000 litros. Entonces yo puedo decir, en mi casa tengo un tinaco de 1000 litros. O puedo llegar a la casa de materiales de la construcción y decir, quiero 1000 litros de arena. Pero ¿qué pasa si son más? Si quiero 3, perdón, no litros, sino muchos litros, 1000 litros, 2000 litros, 3000 litros. Es demasiado ceros. Entonces, 1000 litros, la unidad sería un metro cúbico. ¿Ven qué interesante? Entonces yo puedo decir, en mi casa tengo un tinaco de un metro cúbico, para no decir 1000 litros. Entonces, ven qué interesante está esto de las unidades, pero también lo que deben ustedes aprender es hacer problemas, operaciones matemáticas, aritmética. Tienen que aprender a calcular lo de los litros. Primero que nada, pues bueno, si tengo 2000 litros es igual a 2 metros cúbicos. Si tengo 2000 centímetros cúbicos es igual a 2 litros. ¿Ven la diferencia? Estoy quitando los ceros, pero estoy cambiando la unidad de medición. Ahora, si se dieron cuenta, en un cuadrado regular, para calcular el volumen es lado por lado por lado o lado al cubo. Entonces, lado por lado es igual a lado al cubo. Pero ¿qué pasa si no es un cubo regular? Si no tengo un cubo irregular como este cilindro. Pues tengo que aprender a sacar el área. Si nosotros no comprendemos que también otra forma de calcular el volumen es igual a área por la altura, va a ser muy difícil que yo lo pueda comprender o calcular. Entonces tenemos nosotros que tratar de entender esto. Por ejemplo, esta base de esta lata es circular. Si yo no comprendo o no puedo sacar esta área, me va a costar mucho trabajo calcular que esto es 1 litro. ¿Y cómo calculo el área de un círculo? ¿Lo recuerdan o no? Acuérdense que hay una fórmula que es área es igual a pi por radio al cuadrado. Voy a dar una explicación muy rápida del círculo. Tenemos un círculo, línea que divide a la mitad del círculo, se llama diámetro. La mitad del diámetro se llama radio. ¿Ven? La mitad del diámetro es el radio. Esto es muy importante para poder calcular la circunferencia o la superficie de este círculo o de esta circunferencia. Si yo no lo comprendo y no lo entiendo, no voy a jamás voy a poder calcular ni siquiera la base de la lata. Ya no hablemos del volumen, ni siquiera voy a poder calcular esta base. ¿Estamos de acuerdo? Porque también de aquí, del diámetro, nace la constante pi. Esta pi que mide 3.1416. ¿A qué se refiere? A que el diámetro cabe 3 veces alrededor del círculo y queda una pequeña fracción que es el 1416. Quiere decir que si tengo un círculo de 1 metro, su circunferencia debe de ser de 3.1416 metros. De ahí sacamos esta constante llamada pi. Es todo por hoy.